con el plan de desarrollo de la señora gobernadora del Valle del Cauca, hay una meta del plan de desarrollo que está a cargo de la biblioteca departamental, y esa meta es crear un museo de la memoria del conflicto. Cuando la biblioteca departamental asume este reto de crear el Museo de la Memoria, decidimos que íbamos a hacer un museo virtual, porque ya tenemos una sala de exposición virtual que hicimos hace 2 años, entonces quisimos darle continuidad a esta sala de exposición. Estando trabajando en eso, contratamos a la Universidad Autónoma, a otras personas externas para empezar la puesta en marcha de este museo. Y como cosas de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos, un día recibo una llamada de Paola y me dice: María Fernanda, vos que te mueves en el mundo de las editoriales y demás, yo tengo un libro, tengo unas crónicas de 17 crónicas muy lindas de personas que han vivido la violencia, pero que hoy tienen una historia diferente y mejor que contar. ¿Cómo hago para sacar mi libro? No sé qué puertas tocar. ¿Vos qué me recomendás? Y yo le dije: pues creo que tocaste la puerta adecuada. Casualmente en esos días estaba hablando del tema del Museo Virtual de la Memoria y ella me habla de las víctimas del conflicto, el tema totalmente coherente con lo que estábamos haciendo. Yo le dije: yo te puedo ayudar a que saquemos un libro virtual. Es decir, que dentro del Museo Virtual de la Memoria haya una sala de exposición donde esté tus crónicas. Y me dijo: perfecto, para dar un primer paso es perfecto. Pero bueno, como todo en la vida va evolucionando y se va dando, y pues la biblioteca departamental tiene una línea editorial que tiene inactiva hace un poco más de 7 años. El último libro que sacó la línea editorial de la biblioteca es un libro de Medardo Arias, Palabras Afroamericanas, ¿sí? Salió hace 7 años, hace 7 años no sacábamos un libro en la biblioteca. Entonces dijimos: bueno, hagamos el esfuerzo, aprovechar que estamos en el marco del 5º Festival Internacional de Literatura y saquemos el libro físico. Y bueno, hoy tenemos esa realidad. La idea es que a partir del 1 de octubre cualquier persona pueda ingresar a nuestra página web de la biblioteca y pueda acceder, así como hoy puede acceder al archivo fotográfico y fílmico del Valle del Cauca, donde tenemos cantidades de fotografías y videos que cuentan la historia del Valle del Cauca. Van a encontrar a partir del 1 de octubre el Museo Virtual de la Memoria del Conflicto en el Valle del Cauca, que más o menos va a ser así. Ustedes lo van a ver ingresando aquí. Van a encontrar las 3 salas de exposición, donde va a haber una que es el conflicto. Dale clic ahí, por favor. En el conflicto van a encontrar una gran galería, además de unos textos. ¿Cuál es la idea del museo? Que sirva no solamente para no perder la memoria, sino que también sirva como sitio de investigación para estudiantes, historiadores, y para que siempre recordemos que obviamente el Valle del Cauca fue una de las regiones del país más afectados por la violencia. Van a encontrar fotografías, van a encontrar notas curatoriales, van a encontrar Voces Valientes, el libro que físico hoy se está lanzando, lo van a tener también el libro virtual, van a encontrar también las fotografías y las 17 crónicas de Paola. Van a encontrar otra parte donde va a ser Más que 11, se va a denominar así, que es donde está la historia de los 11 diputados, donde van a encontrar toda la historia de cada uno de ellos con sus fotografías, unos videos, pues el resumen de quién fue cada una de estas víctimas de nuestros diputados y unos videos referente a ellos. Y un tema de post-territorial, que también van a encontrar ahí también historias de paz y unos modelos de modelos de paz en el territorio. Entonces la invitación es a que historiadores, periodistas, estudiantes hagan uso de este gran insumo que vamos a tener oficial en el Museo Virtual de la Memoria. Y bueno, no le quiero quitar más tiempo a nuestras protagonistas, entonces los dejamos con el conversatorio y el lanzamiento de este libro, y muchas gracias a todos por la asistencia. Muy buenas tardes. Mi nombre es Olga Bear y estoy hoy aquí acompañando a una gran escritora, no solamente una periodista muy reconocida en nuestra región, que hoy nos trae un libro que, como lo decía yo en el prólogo y también se lo dije a ella, no representa solamente las voces valientes a las que ella tuvo acceso y con quienes trabajó, sino que representa la voz valiente de Paola Gómez Perafán. Bien podría ella haberse quedado en la comodidad de su escritorio como jefe de redacción en el periódico El País,
y simplemente, bueno, ganar un dinero, contribuir a la economía familiar y tener un estatus importante por ser directiva del principal periódico del suroccidente colombiano. Pero quienes conocemos a Paola, muchos de ustedes de mucho tiempo atrás, nosotras de tiempos un poco más recientes, que son los tiempos de lo que creíamos era el final del conflicto y los inicios de la búsqueda de la paz. Sabemos que Paola tiene una personalidad que la hace ir siempre más allá y que además habla con el ejemplo. Es difícil para un jefe despertar la credibilidad y el respeto de sus subalternos si no muestra con el ejemplo lo que ellos van a tener que hacer. Y con el trabajo periodístico que hoy se reúne en Voces Valientes, Paola muestra el camino, un camino que hoy es aún más certero que hace 2 o 3 semanas, cuando sabíamos que había dificultades en el cumplimiento de todos los compromisos del acuerdo. Hoy digo yo que es más importante tener presente la voz valiente de Paola y las voces valientes que narran este libro, para mostrar que el proceso es posible y necesario, y que a pesar de todas las dificultades, pues lo que sucedió hace unos días, y que no quiero ni mencionarlo porque vuelve y me da rabia, es un incidente más de los muchos que han pasado y seguirán pasando. Pero no podemos perder el norte, y ese es el camino que nos está mostrando Paola, que es el camino de la reconciliación, de la verdad y de la construcción de memoria. Por eso me parece que este es un libro tremendamente importante para el Valle del Cauca, para nuestra región, pero también para mostrar una ruta que no podemos abandonar los periodistas en el ejercicio de hacer un buen periodismo, de cumplir con nuestro deber. Así es que, bueno, quiero darle la palabra a Paola. Y primero, pues que nos hable un poco de ese ejercicio de construir memoria con las herramientas del periodismo. ¿Cómo desde el periodismo podemos construir memoria, Paola? Bueno, muchas gracias por esa introducción tan bonita, Olga, honrada de tus palabras, una escritora reconocida, periodista reconocida de nuestra región, de mucho tiempo, que también ha trabajado en este tema. Bueno, inicialmente darle las gracias de nuevo a María Fernanda Penilla y a la Biblioteca Departamental, que han creído desde el principio en este proyecto, a la gente que ha trabajado y que ha contribuido a que este libro sea una realidad hoy, y sobre todo a las voces valientes que hacen parte de ese libro, que por aquí veo varias. Gracias por estar aquí, porque como les he dicho desde un principio, este libro, más que mío, de la biblioteca, es de ustedes, es de la gente que abrió su corazón para contar lo que han vivido, para contar lo que ha pasado, y para decir cómo se sobrepusieron a una situación de tragedia, a una situación de violencia, y lograron salir adelante. Entonces quiero darles las gracias, y sobre todo ahora, pues como al final, tratar de que se pongan de pie y darles un aplauso a los que están aquí, porque en realidad eso es lo valioso de este trabajo periodístico. ¿Por qué contar la memoria? Yo creo que los periodistas a veces estamos muy en el día a día de la grabadora, de cubrir la noticia en el momento justo en el que ocurre, pero después nos olvidamos de esos personajes, nos olvidamos de esas personas que han vivido alguna situación. Entonces, una historia es la que se cuenta en el momento de la noticia, pero otra historia muy distinta es la que se cuenta después de que han pasado los hechos. Entonces, es como volver a abrir las páginas de la vida de los protagonistas que vivieron las múltiples formas de violencia en el Valle del Cauca, la presencia de las FARC, la presencia de los paramilitares, los secuestros masivos, el ELN, el desplazamiento, el reclutamiento forzado, las situaciones vividas también en lo urbano, en el distrito de Agua Blanca. Hay una cantidad de piezas que se juntan y arman un gran rompecabezas que nos termina contando nuestra historia reciente. Coincidencialmente, todas las historias juntas hacen una gran pieza
que es lo que hoy estamos presentando, Las Voces Valientes, y creo que esa es la memoria que tenemos que contar los periodistas, no solo la que nos relatan los políticos o quienes están administrando lo público en un momento, sino la gente que vive, la gente que está en el campo, la gente que está en la ciudad y que ha tenido que enfrentar las situaciones, ¿no? Porque creo que allí está el valor de la historia y el valor de los relatos, que son los que en realidad nos deben de quedar en la memoria. Bueno, siempre que uno va a presentaciones de libros, como que la gente a veces sale diciendo, bueno, pero el libro ¿cómo es? Escuché mucho sobre Paola, escuché mucho sobre su trabajo, pero era un lanzamiento de libro y no supe cómo era. Yo he aprendido, a fuerza de ir a muchos lanzamientos de libros de amigos y propios, que es importante para el público contarle cómo es el proceso para hacer un libro. Ya María Fernanda nos contó un poco, hacerlo es una cosa y lograr publicarlo es otra. A veces hay mucha gente con talento que no logra publicar sus libros, entonces siempre creo que somos muy suertudas cuando logramos publicar nuestras obras. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezaste a construir las historias? ¿Cómo lo estructuraste? Bueno, las crónicas todas han sido publicadas en el periódico El País, que es mi casa editorial, donde trabajo hace 22 años y medio. Las primeras crónicas se publicaron en el 2016, antes de la firma del proceso de paz entre el gobierno Santos y las FARC. Entonces, digamos que con esa excusa en ese año yo empecé a contar varias historias. La primera historia que publico es la de un exguerrillero del Sexto Frente que se reintegra a la vida y que hace parte de un montón de programas de ejemplo para prevenir el reclutamiento forzado en Cali, en el distrito de Agua Blanca. Esa es la primera historia. Y en ese primer año publiqué otras que van en el libro. La historia del sargento Lazo, que es el secuestrado que estuvo más tiempo en poder de las FARC, 13 años, 5 meses, un día. El sargento Lazo ahora está en Villavicencio, pero creo que venía la mamá y la hermana, no sé si están aquí, doña Fabiola. El sargento Lazo, que hace encuentros de víctimas y victimarios después de lo ocurrido, y es como una especie de coach del perdón. Él dice que hay que perdonar 70 veces 7, haciendo alusión un poco a la cita de Mateo en la Biblia, cuando le habla Jesús, le explica a Pedro cuántas veces debes de perdonar a tus prójimos. Entonces esta historia pues es una historia maravillosa de perdón. Ese mismo año aparecen otras historias de paramilitarismo, de los diputados, pues porque también en ese momento estaban los diputados en la negociación, fueron a La Habana y estuvieron también ahí en la mesa. Está la historia de Sebastián Arizmendi, que es el hijo de Héctor Fabio Arizmendi y quien ha sido pues muy referente nacional, porque ha contado siempre cómo él pudo perdonar después de querer haber matado a los asesinos de su padre, ¿no? Y está Fabiola, que la acabo de ver llegar ahí, Fabiola Perdomo, que era pues una de las representantes de las familias de los diputados, y que en un relato más íntimo, más allá del oficial, podemos hablar de la mujer detrás del hecho, ¿no? De cómo muchas veces la gente espera pues como que las personas que han vivido una situación violenta les tenga que pedir permiso a la ciudad de qué hacer con su vida después de mucho tiempo, de cómo ella se siente reparada el día que su hija Daniela vuelve a sonreír, en fin. Entonces allá hay una serie de historias en ese primer año, pero ya después seguí escribiendo otras historias durante el 2017, 18 y 19. Y la última historia que está en el libro es justamente la de los 20 años del secuestro en la iglesia La María. Por aquí también está Isabela y don Jaime Cifuentes, que fueron parte fundamental de esa historia. Y bueno, allí es como ir redondeando muchas piezas de nuestras historias recientes para hacer una gran historia. Efectivamente, cuando uno ve las piezas sueltas, que es como solemos ver, digamos, la opinión pública, por culpa del periodismo hasta cierto punto y de la clase política tradicional que nos ha gobernado durante tantos años, uno tiende a ver las piezas separadas, pero ver el rompecabezas armado nos muestra que esta región fue una de las más afectadas, pero además su tejido social, además el centro de llegada
de muchos otros desplazamientos y de muchas otras acciones de terror. Entre estas situaciones hay unas voces que a mí personalmente me conmovieron mucho, que son las de las mujeres que son doblemente victimizadas. Uno, por el hecho victimizante, valga la redundancia, que sucede, y después por el solo hecho de ser mujer, también en ocasiones han sufrido hechos aún más crueles. ¿Cómo fue trabajar con estas mujeres y cómo valoras esos ejercicios de resiliencia que ellas han logrado? Bueno, yo creo que quien me conoce sabe que doy como mucha lora con el tema del género, es una de mis causas periodísticas y personales. Entonces el primer capítulo del libro se llama Mujeres Invencibles, en él van 5 grandes historias que tienen que ver con mujeres. La primera historia, que creo que elegí esa historia para abrir, que es la historia de Esperanza, porque en ella se juntan todas las formas de conflicto posibles. Ella, siendo de Tuluá, estaba en la vereda La Palma, en el municipio de Roberto Payán, en Nariño. En esa zona es abusada sexualmente por 3 paramilitares, pero no solamente es abusada, ella le expropian su tierra, los paramilitares no la dejan vender su tierra, porque en esa tierra donde de ella había cultivos había cedro, y esos cedros tapaban los cultivos ilícitos de los paramilitares, entonces ya no podía ni vender la tierra, ni hacer nada con ella, y tenía que más o menos, si quería sembrar cualquier cosa, pero no la podía vender. Y de repeso, pues es víctima de abuso sexual, tiene que salir huyendo de la zona. Es una historia supremamente fuerte. Ella tiene que salir huyendo de la zona porque la van a matar, porque hay una orden de alguien de Tumaco que le autoriza al indio, que es el paramilitar que está al frente de la violación, que la van a matar. Entonces ella tiene que huir de noche, esperar que esté como un poco calmado el ambiente para ella poder prender el motor con su tío y salir huyendo hasta poder volver a salvar su vida, ¿no? Y después de pasar todo esto, ella llega a Tuluá, y después del tiempo de estar en manos de otras psicólogas que la ayudan pues como a repararse emocionalmente, ella ayuda a otras mujeres que han sufrido lo mismo que ella. Entonces esa es una historia demasiado fuerte, pero que además allí se juntan todas las cosas y uno no entiende de dónde sale como esta fuerza de resiliencia de alguien reponerse a tanta adversidad y querer ayudar a los demás, ¿no? Entonces está la historia de las psicólogas, que eso nunca se habla, las psicólogas que ayudan a reparar a las mujeres víctimas del conflicto, que es la historia de Cristina Quintero y Ángela Tovar. Creo que por allá está Cristina, que vino de Manizales. Cristina ha sido un ángel para las mujeres que han sido víctimas de abuso sexual, ayudar a reparar a muchas mujeres. Junto con Ángela, que ahora anda en una misión por allá en el África. También está la historia de Yo no parí para la muerte, no las he visto, no sé si ya están, me dijeron que iban a venir, que son 4 mujeres del distrito de Agua Blanca que hacen parte del programa de Yo no parí para la muerte, que han vivido unas experiencias fuertísimas y sin embargo dan lecciones de esperanza, dicen que hay que dar esperanza y no fomentar el rencor. Hay una de ellas que es Daisy Chocó, que perdió a sus 2 hijos el mismo año. A uno lo mataron en el mes de mayo y al otro lo matan en diciembre. Y ella tiene que salir huyendo de su barrio, tiene que salir huyendo del territorio, ir a un montón de partes y luego poder volver allí al distrito y unirse al programa Yo no parí para la muerte y aprender a volver a tener fuerza a pesar de que el dolor está dentro de sí, porque ese dolor no va a desaparecer, pero sí levantarse y decir que ya no puede vivir con rencor, que ella tiene que seguir adelante porque los que están muertos son sus hijos y ella está viva y no puede seguir odiando ni puede seguir con resentimiento. Esas historias son muy bellas, muy fuertes. Y finalmente en ese capítulo está la historia de la intendente Marly, que no la he visto tampoco, si anda por ahí, Marly Bernate, que es una de las fundadoras de la patrulla de género de la policía y que es una de las que combate pues el tema de género en la ciudad, previene las amenazas.
¿Para qué les sirve a las mujeres leer estas historias? Se han publicado en El País, se están publicando ahora. ¿Qué lecciones pueden quedar para finalmente que no sean víctimas también de estos fenómenos tan terribles, tan atroces? Bueno, yo creo que les sirven a las mujeres, a los hombres y a todos nos sirven porque son historias tremendamente fuertes pero reales. Yo creo que el valor más grande es que son hechos reales, hechos que pasaron aquí, en nuestra región, en nuestra ciudad, en nuestro departamento. No son ficción, son hechos reales y son la gente que lo vivió la que nos lo está contando y la que al final nos está diciendo cómo me levanté, cómo pude salir adelante de esto. Entonces, por eso creo que el valor ahí es extremadamente grande, no solo el del primer capítulo que es de mujeres, porque hay capítulos, hay muchos protagonistas hombres en el texto. Por acá está Alex Santa y Paula Santa, que fueron testigos de la violencia paramilitar en el centro del Valle. Su papá fue asesinado por los paramilitares y por ejemplo en el caso de Alex como maestro le tocó ver todo lo que ocurrió en Buenos Aires, muy cerca a San Pedro, y cómo se planeó allí la masacre del Alaska y toda la situación, incluso ver muchas veces cómo hacía que cavaran las propias tumbas a la gente que iban a matar para luego enterrarlas allí, y después su padre ser asesinado. Y sin embargo ellos dos fundan una fundación antes de, valga la redundancia, antes de que la unidad de víctimas entrara en operación, y hacen un trabajo grandísimo con gente que como ellos estaba viviendo el impacto de los paramilitares. Entonces son una cantidad de cosas que, por Dios, por acá está Elena Inestrosa, nuestra cantadora de La Paz. Ella sí es súper diva ya en esta ciudad, muy reconocida. Elena es una mujer que fue desplazada en Timbiquí. Hace varios años llegó a Cali desplazada porque fue amenazada, tuvo que salir de su casa después de vivir una situación muy fuertes. Y bueno, ella llegó a la ciudad y sacó a su familia adelante y tiene un grupo que se llama Integración Pacífica y es cantadora de currulao de paz, que es una cosa bellísima. Además es una líder pues del distrito y de la música y del empoderamiento femenino y de todo el tema. Donde haya un evento de mujeres en Cali está Elena. Entonces aquí están, pues lo digo y lo señalo para que vean que son gente de carne y hueso que está aquí sentada y que salió adelante. Efectivamente, yo creo que es una de las cosas más lindas que podemos presenciar aquí. Además de ver tantos amigos y amigas que están aquí hoy acompañándonos, saber que los tenemos aquí, que no fue un invento y que realmente sucedió y sigue sucediendo, ¿no? Lastimosamente. Precisamente uno de las partes del libro que a mí me parece como más interesante y más linda, más aleccionadora, se llama Artistas de Acero. El arte es una forma de resiliencia en tanto permite como relatar de alguna manera, tal vez no verbalmente, pero relatar lo sucedido, hacer catarsis, perdonar y ser ejemplo. ¿Cómo fue ese proceso de construir esa parte con esos protagonistas en torno al arte? Bueno, como tú lo dices, es una forma de hacer catarsis y entonces allá aparecen dos historias muy lindas. Una es justamente la última historia que acabo de referir de Elena Inestrosa, que es la cantadora de La Paz, la cantadora del currulao, y tiene unas canciones bellísimas. Hoy que estaba repasando el libro por la mañana, además que me quedaron siempre en la memoria: paz para Colombia, Colombia quiere la paz. No canto más porque ya me van a burlar allá. De pronto ahora ella la canta. De pronto sí. Y ella tiene una terraza en su casa en Los Lagos, en el tercer piso. Ahí se reúne con su grupo a ensayar, a hacer música, y a toda su familia la ha hecho parte de esto. Y de alguna manera la música ha blindado también a sus hijos de que se los
arrebate el vicio, la delincuencia en los barrios duros en los que han estado. Entonces creo que esa es una historia bellísima, la de Elena. Y la otra historia es la de Juan Daniel Otoya, que no lo veo, pero aquí está Isabela, su mamá, que es una de las víctimas del secuestro en la iglesia de la María. Juan Daniel tenía 11 años cuando fue el secuestro y como parte de su tesis de grado en la universidad, su grado de artes en la Javeriana, hace una obra que se llama Retratos de la María y ahora se llama Pintar para no olvidar, a propósito de los 20 años. En ella retrata lo que fue para él la vivencia del secuestro y de alguna manera hacer la memoria, ¿no? Entonces estos cuadros van a ser parte del Centro Nacional de Memoria Histórica y son 9 pinturas que cuentan todo lo que pasó en la María, las pruebas, todo como a base de las fotografías que se iban a publicar, se salían publicando en ese momento, las marchas, Monseñor Isaías Duarte, todo lo que pasó en nuestra ciudad alrededor del secuestro en la María ese 30 de mayo de 1999. Hay un capítulo que está, digamos, trabajado con un sector dentro de este tema tan duro del conflicto, que a veces es ignorado. Y yo he escuchado periodistas, sobre todo de radio, que dicen, me niego a entrevistar a ese que es un victimario, ¿sí? Creo que una manera de construir la memoria y una manera de saber qué pasó, por qué pasó y cómo verdaderamente pasó, es dar también voz a los victimarios. Usted tiene el valor de hacerlo, a pesar de la estigmatización que puede generar dar voz a los victimarios. ¿Por qué decidió hacerlo? Y bueno, que nos cuente un poco sobre ese capítulo. Porque la historia hay que contarla completa, ¿no? Entonces, ahí, para entender un poco también la realidad del otro lado, hay que contar la historia completa sin querer hacer apología. Allí hay 2 historias. Una historia es de Andrés, un joven que fue reclutado, menor de edad, por el Sexto Frente de las FARC. Él es de Cerrito, pero fue reclutado, pues su familia se fue cuando él era muy niño al Cauca. Estuvieron en varios municipios, Corinto, Miranda, un niño que no tuvo papá desde muy temprana edad, el papá lo abandonó, después es que él se vuelve a reencontrar con él. Entonces ahí hay un caldo de cultivo, que hay un niño que está abandonado, que tiene una resistencia enorme porque después tiene que ir 2 horas de camino para ir a su colegio a estudiar, y él decía, yo no entiendo por qué tengo que pasar por qué hay gente que pasa por esta situación y porque hay gente que no tiene tantas dificultades. Entonces, toda esta cuestión lo empieza a llevar a los grupos y termina haciendo parte de una columna móvil. Y después se da cuenta que a los 14 años fuma piel roja, toma aguardiente néctar. O sea, tiene una vida que no era la vida de un menor de edad. Y así se va yendo hasta que un día decide fugarse. No estuvo de acuerdo con un castigo y se fuga con unos amigos, salen de allá y cuando llega a Cali, sus amigos se arrepienten porque la barrera para una persona que siempre ha estado en el campo, llegar a una ciudad es muy difícil. Entonces sus amigos se fugan y él se da cuenta que a los 15 días los matan. O sea, el único sobreviviente de esa historia es él. Y después él hizo parte de varios programas de la alcaldía dando testimonio para prevenir el reclutamiento en el distrito. Y la otra historia es la de Ofelia, que fue una enfermera de los paramilitares del bloque Calima. Ella estuvo cerca pues a Palmira. Y Ofelia pues tuvo que suturar y sanar las heridas de los heridos del conflicto de los paramilitares en esa zona del país. Después es uno de los enlaces con el gobierno para facilitar la desmovilización del bloque Calima. Y ahora está inmersa en su comunidad, pagó pues como digamos, pagó un servicio para ayudar a reconstruir una capilla del Arenillo y Elena está ahora con la gente, trabajando, siendo líder. Entonces creo que ese es también un muy buen ejemplo de que también la historia puede ser distinta. Paola, este es un momento difícil para el periodismo. Todos los días estamos leyendo en los medios o escuchando que despidieron no sé cuántos periodistas, que van a cerrar un noticiero.
Es un momento muy difícil para el periodismo. Está más que, aunque puede haber también razones políticas, yo creo que principalmente hay un modelo de negocio que no hemos podido resolver. Esa es una realidad. Pero por otro lado, el periodismo es tremendamente necesario en este país y contar la verdad todos los días desde nuestros medios es fundamental. Es cierto que podemos tener un refugio en la internet y demás, pero los medios tradicionales tienen que seguir existiendo. ¿Cómo ves el periodismo a profundidad, el periodismo investigativo, el periodismo que construye memoria en medio de esta crisis en los medios? Bueno, yo creo que es un momento muy difícil, como tú lo describes, para los medios tradicionales y también para los medios alternativos, porque tampoco han logrado encontrar un modelo de sostenibilidad. A muchos les toca hacer crowdfunding y pedir también apoyo de instituciones internacionales para sobrevivir. Digamos que la crisis es por lado y lado. Yo creo que siempre pensar que con el buen periodismo las cosas tienen que salir adelante. Por ejemplo, el caso de Noticias 1, que es muy, muy doloroso para el periodismo, pues en Colombia, siempre que se cierra un medio, si usted esté en la derecha o en la izquierda, el que pierde es el país. No pierde un lado, no pierde un bando, sino que pierde el país. Es muy preocupante. Pero creo que en lo personal creo que cada uno tiene que apostar por seguir haciendo un buen periodismo, porque así el medio se acabe, pues habrá formas distintas de reinventarlo, tanto en lo virtual, que tampoco hemos encontrado, como tú bien lo dices, el modelo de sostenibilidad ideal para los medios virtuales. Pero hay que transformarse, yo creo que hay que seguir caminando y no caer en el pesimismo, en el apocalipsis, en que se acabó el periodismo no se ha acabado, el periodismo lo que se está es transformando, y mientras que podamos publicar y mientras que podamos contar historias como esta, siempre valdrá la pena seguir apostándole al periodismo. Bueno, cuando se publica un libro, cuando está, digamos, el proceso de hacer un libro, como que todo es muy frenético y uno lo vibra y nos sorprendemos todos los días de lo que vamos logrando. Cuando finalmente está publicado es un momento sublime, es un momento maravilloso, pero después viene un vacío terrible. Es como levantarse y uno decir, yo el sábado pasado estaba todavía construyendo el libro. ¿Qué me voy a hacer mercado? ¿O qué me pongo a hacer? ¿O me voy para el gimnasio? ¿O voy y me corto el pelo? Y siempre es, para el escritor es una cosa, yo se los digo de corazón, horrible, no saber qué sigue. Entonces, pues esta pregunta no es muy fácil de hacer, pero Paola, ¿qué sigue? No, yo sigo en el país. Yo tengo esa ventaja que yo tengo trabajo y de sobra todos los días en la redacción del periódico El País, además en la Universidad Autónoma de Occidente donde doy clase, entonces no tengo tiempo de aburrirme mucho ni de sentir un vacío muy fuerte, porque vivo frenético, mi ritmo es frenético. Entonces no siento ese vacío, pero sí quisiera, obviamente uno siempre quiere seguir publicando, esto es un sueño hecho realidad, y en mi caso doblemente porque son historias periodísticas, relatos de gente real y en los temas en los que yo siempre he creído. Sí, entonces ahí el sueño es doblemente, y ojalá que toda la gente que lo pueda leer lo sienta como lo siento yo y como lo sienten las personas que hicieron parte de este proyecto. Y he contado con la bendición enorme de que me dejen publicar, que me dejen fugarme de la redacción por ratos. Diego Martínez, mi jefe que está aquí, que lo padece, y entonces ya se va a volver a ir. Entonces, pero es un esfuerzo muy grande, o sentarme a escribir al mediodía o por la noche, en fin, no es fácil, pero lo importante es seguir haciendo, seguir produciendo, porque si uno se queda ahí pues como en la parte mecánica o en la parte de gerencia o de este tipo de cosas, pues la vida se vuelve muy aburrida, y más para los periodistas. Bueno, pues ojalá, porque tiene una pluma bien fina, bien buena, y sería, de verdad sería muy importante para el país y para nuestra región
que Paula siga pensando en escribir. Ojalá de pronto se lance a historias inéditas. Creo que es capaz de producir muy buenos trabajos. Siempre es la tentación de producir, sí señor Diego. Siempre pues es muy bueno recapitular aquello que ha salido en los medios, porque como decía la canción de Héctor Lavoe, finalmente se vuelven periódicos de ayer y lo volvemos a ver ya, como que volvemos a darle vida a eso que termina en una biblioteca o en una hemeroteca, ¿no? Es volverle a dar vida a las obras y más aún ahora con este repositorio que ha creado la Biblioteca Departamental, porque va a permitir que muchos, sobre todo la gente joven, que leen mucho, no digo que no lean en papel porque también lo hacen, pero leen mucho más en digital. Yo creo que los jóvenes de esta región tienen mucho que aprender sobre el pasado. Me parece que es una forma de contextualizarlos muy eficaz. Nosotras que estamos todos los días trabajando con estudiantes, creo que hay que ponerlos a leer obras como la tuya. Creo que nos queda un pedacito de tiempo. No sé si estás de acuerdo en pasar el micrófono por aquí cerquita para Sí, que… iba a decir una cosita antes, Sí. y es que me faltó mencionar a alguna de las personas que veo acá de una historia muy valiosa, que es la historia del Arenillo. Ahí ha estado don Humberto, que es el caso de reparación colectiva, uno de los casos de reparación colectiva más exitosos de Colombia, que concluyó el año pasado. El Arenillo, que es una vereda de Palmira, del corregimiento de Ayacucho en Palmira, que estuvo confinada durante 4 años por la presencia de las autodefensas y luego el enfrentamiento de estas con las FARC. Entonces vivieron unas experiencias muy fuertes que les arrancó como el sentido de comunidad, les modificó la vida, los cortes de cabello, la salida a la calle, muchas de sus habitantes reclutados, haciendo parte de la guerra que no eligieron vivir. Y después ahora están como, volvieron juntos a la vida, se volvieron a reconstruir como comunidad, ya se ven ciclistas de nuevo haciendo deporte en el Arenillo, restaurantes abiertos, lograron reparar su comunidad completa. Entonces creo que eso es un ejemplo exitosísimo y también da muestra de ello. Está también Pablo Romero, que fue uno de los policías secuestrados en la base antinarcótico de Miraflores, y su mamá Amparo Rico de Asfamipaz, que fue una de esas mamás guerreras que sacó a sus hijos del secuestro con mucha valentía, con mucho perrenque. Y Pablo ahora que… Y Pablo ahora está ayudando a encontrar a otros policías como él que vieron la experiencia para que testimonien en justicia y paz. Bueno, entonces antes de pasar con el público, pero queremos aquí pasarle un momentico el micrófono. ¿Va a cantar? Sí, señora. ¿Cómo podemos hacer esta última parte de nuestro conversatorio sin darle la voz a esas voces valientes? Entonces te voy a prestar el micrófono un ratico. Uy, no. Buenas tardes. Yo soy Elena. Cuando decidí cantarle a la paz, fue una decisión que tomé pensando primeramente en mí, luego en mi familia, luego en mi entorno, luego en la ciudad que me recibió y luego en el país. Cuando me siento en paz consigo mismo, conmigo, tengo capacidad de sentirme en paz con los demás. Y sentirme en paz es decir lo que siento, callarme todo lo que me ha sucedido, eso no me da paz. Siempre vivo en guerra consigo mismo, con ganas de vengar, con odios. Y no me callé, sino consigo de pronto quien me escuche mis palabras de esa mujer negra, campesina del Pacífico colombiano. De pronto puedo escuchar quien me escuche mis canciones. Y cuando
Una vez en una reunión escuché una palabra que me llenó de mucho sentimiento. No pude responder allí, pero llegué a mi casa y respondí con paz para Colombia, que es la que dice la doctora. Dice: si ven muchos campesinos transitando la ciudad, paz para Colombia, Colombia quiere la paz, es porque nada supera la vida y la libertad. Paz para Colombia, Colombia quiere la paz, es porque nada supera la vida y la libertad. Paz para Colombia, Colombia quiere la paz. Paz para Colombia, Colombia quiere la paz. Paz para Colombia, ay, 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 Colombia quiere la paz. Paz para Colombia, Colombia quiere la paz. ¿Qué quiere Colombia? 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 Quiere la paz. Bueno, vamos a abrir un espacio para comentarios, preguntas, para lo que ustedes quieran decir hoy acá. Y nos ha pedido Diego Martínez de Oreda la palabra. Gracias. No, yo no quiero preguntar nada. Yo soy más llorón que Maurice. Así que estamos, de verdad, simplemente quiero dar un testimonio. De verdad, el esfuerzo que hizo Paola Gómez para sacar adelante este libro y estas historias es de exaltar, porque las responsabilidades que ya tiene el periódico con un jefe tan necio como yo y teniendo que manejar a 100 periodistas, que es como manejar a 100 cernícalos, y sacar tiempo y el amor y la pasión que le puso a estas historias, de verdad, yo me quito el sombrero. Estoy muy contento por ella y por el periodismo, porque este es un testimonio que no quedó ayer, sino que va a perdurar. De verdad que muchas felicitaciones, Paola. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a Diego, a Luis Guillermo Restrepo, a la directora que no alcanzó a llegar. Muchas gracias porque pues sin que me permitieran ser y publicar, pues sería muy difícil. Luis Guillermo, que es el director de las páginas de opinión, donde también tengo una columnita y a veces discutimos, pero siempre en sana armonía. Y al alcalde Mauricio Armitage, muchas gracias. A Luz Adriana por estar aquí. Yo sé que el alcalde, antes de ser alcalde, ha sido un hombre que ha creído profundamente en el perdón y en los procesos de paz, más allá de la esquina ideológica en el que uno esté. Creo que lo más importante es no politizar la paz, aunque eso suene tan difícil de hacer. Creo que la paz se construye como de la manera cotidiana en el día a día. De hecho, en una de las historias de la María Patrick Martínez, cuenta, que es con lo que sello el libro, que la manera de él no está en la izquierda, ni en la derecha, ni en el centro, que la manera de él a ayudar a construir país es ayudándole a la gente que trabaja con él, y que si todos nos preocupáramos un poco por quien tenemos al lado, las cosas serían más fáciles, anduvieran más fáciles, más allá de la polémica de si estamos de acuerdo o no con un proceso, es cómo ayudamos todos a construir país, ¿no? Entonces, en últimas, es también parte del mensaje que nos dan estas voces valientes. ¿Dónde quedó el micrófono? Sí. Mi director de tesis de la universidad. Una pregunta fregona. En lo que escribió, pues nos ha conmovido realmente. Pero también tuvo que haber mucho de que borró, que quitó y que dejó a
y que no incluyó en esas páginas. ¿Qué ha hecho con eso? ¿Y lo lloró? ¿Qué hizo con eso que tuvo que quitar por algún motivo, Paola? Bueno, yo no lloro tanto como Santiago Cruz cuando le toca cortar párrafo, Santiago, que es uno de nuestros cronistas estrellas en el periódico El País. Digamos que yo lo que hice, Fabio, es cuidar a la gente que habla en el libro, porque mientras que ellos a veces dicen más de lo que deben decir, y si eso los pone en peligro, a mí no me importa, yo no sufro con la chiva, yo prefiero preservar la seguridad de las personas. Entonces, en algunos casos hubo cosas que no incluí por eso. En el caso del testimonio de Ofelia, que ella a veces habla un poco más, o incluso en el último trabajo de la María, yo creo que la gente, uno tiene que preservar la seguridad de la gente. Entonces, ahí sí hice una división consciente. Y lo otro es que sí le queda a uno mucho material que uno quisiera escribir más, pero por ejemplo, las historias en El País están más cortas, pero en el libro hay unas historias que están más gorditas porque tenía mucho más reportería que contar. Bueno, primero que todo, Paola, te felicito. Hace tiempo te conozco y te admiro muchísimo. Mi pregunta es la siguiente, digamos, en el caso, digamos, de ser mujer, o sea, ¿fue difícil para ti abarcar, digamos, los términos que abarcaste en lo que estás contando en el libro? ¿Fue difícil para ti, digamos, el hecho de ser mujer, nuestro género? Pero como de las historias de mujeres o… Sí, digamos, abarcarlas, digamos, desde el punto de vista tuyo de ser mujer, mirándolas hacia ellas como mujeres. O sea, ¿fue difícil? Sí, muy difícil, muy difícil. Eso siempre yo creo, Olga, que siempre uno no deja de sorprenderse, ¿no? Y porque el día que tú te dejas de sorprender, pierdes el año. En la vida y en el periodismo y en todo pierdes el año. Entonces, uno no puede perder la sensibilidad frente al drama de la gente, frente a lo que le pasa a la gente, y por eso yo me gasto tanto tiempo en las redes o en el periódico insistiendo en los temas de prevención de violencia de género, insistiendo en el respeto y en la igualdad, sin irrespetar al otro, que es lo más importante, que esto no es una guerra de sexo, sino una construcción asociada, porque si no, pues no sirve de nada. Entonces hay que evangelizar en el amor, es una cosa en la que insisto mucho, incluso en mi clase de periodismo con visión de género. Y sí, son historias muy, sobre todo el tema de los abusos sexuales, son historias muy fuertes, muy como, pues, además porque esas son heridas que le quedan en la piel. Entonces, cuando es una de las cosas que habla Cristina Quintero en la historia de las mujeres que sanan las heridas de otras, es que cuando la mujer se está bañando, tiene que tocar la cicatriz de lo que pasó. Entonces eso le recuerda de inmediato qué pasó, cómo la golpearon para abusarla, y es muy fuerte. Pero todo tiene que ser en el trabajo mental de recuperación de su propia vida, de volverse a sentir seguras, de no sentirse culpables, porque siempre hay una inclinación a sentirse culpables de que fue por ellas, por estar allí, por darles una taza de café, propiciaron la situación, ¿no? O la vergüenza, o el silencio, porque nada más difícil para una mujer que violenten su cuerpo. Es lo más íntimo de un ser humano, ¿no? Entonces es muy complicado entenderlo, pero también ahí está como la sensibilidad y la solidaridad que uno tiene que tener en estos casos. Perdón. Yo estoy aquí porque quería conocerla y porque me sorprendía lo que había leído en el periódico referente a la conversación que hoy se hacía. Le habían hecho una entrevista, lo leí hoy, por eso estoy aquí. Pero sí me sorprendía que un periódico tan conservador, supremamente conservador, le hubiera abierto a usted las puertas para que dijera algo en favor de la paz. Y yo dije, yo tengo que ir a oírla.
¿sí? Para saber de usted directamente su lucha ideológica también frente al periódico, ¿no? Y su confrontación. Y yo la felicito. Y voy a adquirirle el libro porque ya dije que lo adquirí el lunes. Bueno, el periódico El País es un periódico en el que cabemos todas las distintas formas de pensamiento. Bueno, y de hecho, pues la prueba es que yo soy la jefa de redacción del periódico, entonces es una clara prueba de que podemos pensar distinto, escribir distinto, construir distinto, y creo que eso es lo que le da valor a la opinión, ¿no? De que un medio de comunicación refleje todas las matices de la sociedad y deje que todos piensen de una manera distinta y construyan sin creer que pueden hacer lo que quieran en sus escritos, ¿no? Porque también tampoco se puede ir uno al otro extremo, pero eso es una prueba clara de la pluralidad de pensamiento que hay en la redacción del País. Buenas tardes, muchas gracias a las dos, ha sido interesantísimo y uno queda súper motivado para leer el libro. Paola, yo quería hacerte una pregunta sobre la construcción del libro, ¿cómo representas las voces de las personas que hablaron contigo? ¿Qué tanto juego les das? Me gustaría que hablaras de eso. Muy buena pregunta. Toda la voz. O sea, yo lo que hago es una introducción, presento el personaje, en la mayoría de casos lo que hago es una introducción, presento el personaje y después es un testimonio. El género que uso es el género de testimonio. Entonces, la mayoría de historias es contadas, un relato, una reconstrucción nítida, muy nítida de las conversaciones que tuve con los entrevistados, donde ellos son los que cuentan fluidamente todo lo que pasó. Para este trabajo, y creo que pueden dar fe las personas que entrevisté, dejé que hablaran todo el tiempo, o sea, que hablaran, y al final, si a mí me faltaba algo, yo preguntaba, porque pienso que es un ejercicio de construcción de memoria y de catarsis, ¿no? De alguna manera, que a vos te digan, que cuentes tu vida y volver a contar todo lo que ha pasado, la experiencia trágica, uno tiene que dejar a la gente hablar y escucharla, estar muy conectado con la persona y generar la empatía para que te abran el corazón, que no es una cosa fácil de hacer, y creo que esa es la gran virtud de este trabajo, que todas las personas que están ahí abrieron su corazón, contaron lo que les pasó, y al final si me falta algo les pregunto, ¿sí? 2 o 3 cosas, pero en general es un diálogo muy nítido, muy transparente de lo que ellos vivieron. Gracias, Paola. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre, como decía Paola, es Humberto Prieto. Yo vengo de la vereda del Arenillo, en la parte alta del corregimiento del municipio de Palmira. Formo parte de la vereda hace 26 años y me tocó formar parte de la comunidad en el momento en que hubo la presencia de los actores armados. Pero, como decía ella, la comunidad salió adelante después de todos los problemas que se presentaron. Gracias a Dios, en este momento la comunidad está muy organizada nuevamente. Hemos tenido el apoyo del Estado en muchas de las cosas que hemos solicitado. Aquí está la doctora Fabiola, que la vi por aquí. Y ella fue directora de la unidad de víctimas, que nos apoyó altamente, y creo que en el libro pues das a conocer una parte de los problemas que tuvimos, pero eso basta para que se den cuenta que el Arenillo fue una parte que sufrió mucho, porque la comunidad sufrió altamente, pero como decías, ahora gracias a Dios estamos más tranquilos y más unidos en torno al problema que tuvimos. Gracias, muy amable. No, usted. Pasarle por acá, Isabel. Yo no quiero hacer una pregunta, quiero hacer un reconocimiento. Y para hacerlo, quiero hacer un poquito un paralelo entre lo que significa, o una mención a lo que significa que uno como víctima esté expuesto a entrevistas de medios de comunicación. En la mayoría de las ocasiones, después de 20 años de secuestro de la María,
Quienes hacemos parte del Grupo La María hemos sentido una enorme decepción por la forma como los periodistas recogen lo que nosotros decimos. A veces se privilegia la chiva, a veces se privilegia el titular escandaloso y terminan narrando historias que revictimizan. Creo que el trabajo que ha hecho Paola ha sido un trabajo de enorme respeto y de un reconocimiento y de un recoger las vivencias nuestras. Y creo que esta reflexión dudé en hacerla, pero aprovecho que aquí hay muchos periodistas y creo que es importante que se pregunten cómo afectan a las víctimas cuando hacen una entrevista y la desenfocan y no recogen lo que esa víctima quiere decir. Muchas gracias, Isabela. Otra pregunta. Dos preguntas más, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Yo creo que todos hemos estado reflexionando a lo largo del diálogo de ustedes dos desde las miradas que cada uno tiene, quienes han estado en condición de víctima, quienes han estado en el rol de periodistas, quienes han ejercido como ciudadanos, como funcionarios y demás. Y hay dos elementos claves que ustedes han puesto sobre la mesa y que yo creo que nos la vamos a llevar muchos como una inquietud, ¿no? El tema de la fragilidad de la paz, obviamente del acuerdo, lo que sucedió esta semana, que no lo quiere ni nombrar Olga, entonces no lo voy a nombrar yo, y que es el centro obviamente del libro, así se ha contado a través de la resiliencia, del perdón, pero que es el centro y creo que es la preocupación de Paola como periodista y como autora del libro. Pero también pusiste sobre la mesa, Olga, el tema del periodismo, de los medios de comunicación tradicionales, y si simplemente desaparecieran sería un problema, pero si además de que desaparecen son reemplazados por lo que llamamos la posverdad o las falsas noticias, tenemos un doble problema, porque no solamente es la ausencia de un periodismo profesional y responsable, sino que va a ser suplantado por otro tipo de noticias falsas. Entonces, ambos temas creo que en la tarde son muy pertinentes para reflexionarlos. Y yo un poco, como dice Isabela Bernaza, más que una pregunta, quisiera que nos contribuyeran ustedes dos desde el periodismo en cómo poder construir país. Y yo voy a contar algo que me contaba ayer mi compañera, la secretaria de Paz, Rocío Gutiérrez. Me decía en una estrategia que tiene la Secretaría de Paz que se llama La paz es mi cuento. Cuando le preguntaban a los niños, ¿para ti qué es la paz? Hay niños que responden, para mí la paz es que mi mamá me dé por la noche arroz con huevo. Eso es la paz para mucha gente en la vida real, que no ha sufrido el rigor de la guerra, pero sufre el de la pobreza. Para otro niño dijo, para mí la paz es cuando me llevaron a conocer Cali, a visitar la ermita, y vive en Cali, pero vive en barrios del Oriente. Y su paz es venir a otro lado, lo que para nosotros es normal pasar por el bulevar, para muchos es el viaje que equivale como viajar a Europa, a China, es lejísimo. Si uno junta esas realidades, no solo de las víctimas, no solo de la guerra, sino de la pobreza, de la exclusión, si lo juntamos también como una aspiración de paz para ellos, lo asimilan como con felicidad, supongo, ¿no? Que lo interpretaron por la respuesta a la felicidad es arroz con huevo. Pero él respondió, ese niño es para ti, ¿qué es la paz? Cuando mi mamá me da arroz con huevo por la noche. Porque mucha gente no lo puede comer, no lo hay. Y cuando uno habla del periodismo también, y como lo dice Isabela, en el periodismo, y lo sé porque ejercí el periodismo también, decimos que las noticias buenas no son noticias, que cuando los funcionarios cumplimos con nuestro deber y lo hacemos, no son noticias, pero cuando dejamos de cumplirlo, por supuesto que somos noticias. Cuando la gente honesta no quiere ser funcionaria pública porque termina en la cárcel o pagando abogados de su bolsillo para defenderse de lo que no hizo. Y cuando otros, en cambio, quieren ser funcionarios públicos, pero porque quieren sacar otro provecho. Entonces tenemos que pensarnos como periodistas también, si es que el rol o el enfoque que le hemos dado al periodismo ha terminado en este resultado. A lo mejor deberíamos repensarnos también el periodismo desde la paz, pero la paz como la gente lo vive,
desde esa aspiración de paz que tiene la gente, de igualdad, de poder comer, de poder salir, de poder estudiar, de poder pasar la frontera invisible. ¿Cómo poderlo hacer? Sobre todo hoy que además siento, yo creo que muchos acá vivieron la película de Woody Allen, creo que se llamó La Rosa Púrpura del Cairo, donde el personaje sale de la película, y al cine donde está el auditorio. Yo siento que del periódico salió Paola, la columnista, la periodista, y se está encontrando con los lectores también que te leen y que tú no los ves. Tú sabes que te leen, pero no sabes exactamente quiénes te leen. Y hoy es como ese encuentro virtual, sales del periódico, los lectores también vienen a encontrarse con su columnista. Y pienso que en términos de periodismo también es que es necesario vernos más como seres humanos. Ver a ese periodista, a ese editor, a ese jefe de redacción, a ese director como personas que piensan, que les preocupa el país y que alrededor de auditorios como este se generan reflexiones de diálogo que a veces en la prensa escrita no lo hay de esta manera, pero aquí cobra mucho más interés. Entonces quisiera preguntarte para cerrar, desde ahora y con esas dos preocupaciones, ¿cómo se puede construir la paz? ¿Cómo se puede, como un formador de opinión, ayudar a construir una nueva paz o un nuevo país, o a las dos, o a Olga, que podamos ayudar? Pues la verdad, sí, qué pregunta tan sencilla, hola. Yo creo que como que no hemos podido llegar a una conclusión de qué es lo que tenemos que hacer. Y el otro día, escuchando yo al gerente de Noticias 1, es que siempre el gerente es el chico malo. Es el que dice, eso vale mucho, eso no se puede, esa porque no ha hecho nada esta semana. Pero es esos chicos malos de aquella época en la que éramos nosotras periodistas en medios, y que eran generalmente los que nos ponían los obstáculos, son hoy los aliados en los medios de comunicación para ver por dónde encontramos una fórmula. He ido por ejemplo, a los encuentros anuales de la Sociedad Interamericana de Prensa, he escuchado una cantidad de intervenciones interesantísimas, pero siempre en el fondo de esas intervenciones, de esas ponencias está, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que el periodismo siga siendo el periodismo? Me gustó mucho la palabra que usaste de suplantados. Estamos siendo suplantados por las bodegas, por los creadores de noticias falsas, por los hackers y por el público no informado. ¿Sí? Los poderes económicos. Bueno, tenemos hoy muchos más obstáculos que antes para hacer buen periodismo. Lo que tenemos de bueno es los periodistas. Eso es lo que tenemos de bueno, que tenemos ahí un material inmenso de trabajo y las ganas de hacer las cosas. Yo creo que no desistir. Yo, por ejemplo, digo, el periodismo en medios es para gente joven. No sé, llegué hace unos cuantos años a esa conclusión. No me veo como Carlos Ruiz de CMI, todavía ya entrevistando ministros y por allá poniéndole el micrófono al presidente. No me veo. Entendí que tenía que encontrar una ruta nueva. Mi ruta, o sea, son dos rutas. Una es la academia. Creo que si formamos buenos periodistas, el periodismo no desaparecerá. Tendrá que encontrar nuevas formas para publicar lo que se hace, o de pronto logramos salvar las que existen. Pero si esa materia prima que es el buen periodista no la creamos y no la consolidamos, estamos fritos. Y la segunda manera que yo he encontrado para contar son los libros. Por eso le digo a Paola, sí, muy rico el medio y trabajas 80 horas diarias. Yo también lo hago, ojalá el día tuviera 100 horas para poder hacer muchas otras cosas, entre otras ir a cine, que es lo que más me duele de no poder hacer todo el tiempo. Pero los libros son una forma muy eficaz de hacer buen periodismo. Y ojalá aquí todos, Santiago Cruz por ahí anda, tiene que hacer un libro con sus 50 mejores entrevistas. Ojalá una de esas sea una de las cuantas que me ha hecho a mí. No, mentiras. Pero estoy esperando el libro de Santiago Cruz, que siempre hace las reseñas y los grandes reportajes de los libros. Ana María
Ahí está, otra escritora que la estoy esperando. Aldamera. Aldamera. Bueno, aquí hay 20 libros que podrían estar en proceso de elaboración. Hagamos libros. Todavía hay maneras de publicar libros y si no encontramos si no corremos con esa suerte de publicar los libros de papel, están los libros digitales y hoy en día hay una fórmula aún más hermosa, divina, los audiolibros. Uy, yo estoy enamorada de los audiolibros, ahora están pasando toda mi obra escrita a audiolibros, ustedes no saben lo que es eso. Es una cosa impresionante porque son actores reemplazando a nuestros personajes, pero lo cuentan de una manera tan maravillosa que hoy hay muchos otros recursos para hacer buen periodismo. Antes teníamos el periódico, el noticiero de televisión, la cadena radial. Hoy hay un abanico gigante, usémoslo. Eso es lo que tenemos que hacer, usar los nuevos recursos. Bueno, creo que ya ahí se nos va el tiempo. Solamente 2 cositas finales. Sí. Buenas tardes para todos. Yo soy la mamá de Paola Andrea. Les agradezco. Les agradezco mucho a todos que hayan venido a el lanzamiento de mi otro nieto. Y quiero decirte algo, hija mía. Te amo. Me siento tan orgullosa de ser tu madre. Y me siento hoy como el día que te casaste, que caminaba como en las nubes. Hoy no camino en las nubes, camino más arriba de las nubes. No me quiero ir a caer. Entonces, como dice aquí la niña, vuelve y escribe más. Te estamos esperando tus libros. Y aquí falta Muy buenas tardes. Tienes que hablar durito. Hola. Muy buenas tardes. Me llamo Samuel. Soy el hijo de Paola. Pues mamá, me siento muy orgullosa de tu trabajo. Sé que esto es un sueño hecho realidad. Y pues que me siento demasiado orgulloso de ser tu hijo y que te amo mucho. Bueno. Bueno. María Victoria. Ok. Ok, sí. Con audioguías, con videos. Hay un performance en video que hicieron allá en Arenillo maravilloso y cuentan la historia de lo que fueron ellos, de lo que vivieron y lo que son ahora. Y vale la pena verlo en la Universidad Autónoma. Sí. Bueno, muchas gracias. 2 cositas finales. María Fernanda, qué vergüenza. Una, no dijimos, el libro va a estar en la red de bibliotecas públicas del Cali y el Valle del Cauca. Hoy vamos a regalarle a algunas personas el libro de las personas que salen en el libro, a quienes ahora les voy a pedir que vengan para que nos hagamos una foto y también para regalarles un abrazo y un aplauso enorme por estar aquí, por ser voces valientes. Y quien después lo quiera adquirir, pues por mi cuenta yo también imprimí unos para venderlos entre mis amigos, entre mi familia, a precio de impresión. Entonces por aquí tengo una secretaria que se llama Carolina Perafán, que les puede tomar el nombre y los datos para luego hacerles llegar el libro, ¿vale? Y muchísimas gracias por estar aquí, por venir, por hacer parte de esto.